Sí. Hola, buenas noches. Bienvenidos a los que se van a conectar a esta transmisión. Este día nos toca el consejo bíblico que nos va a compartir nuestra hermana Patti. Esperamos que sea de bendición para cada uno y a los que se van conectando posteriormente también. Dios los bendiga, a los que van a ver el video. Esperamos que esta palabra sea de bendición para sus vidas. Vamos a compartir en los grupos, así que los dejo con mi hermana Patti para que se presente. Dios les bendiga, hermanos. Acá nuevamente desde el hermoso estado de California, Estados Unidos. Está muy frío acá, ¿verdad? Y pues tenemos que estar adentro de la casa bien cobijaditos. Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, esperando que todos se encuentren bien, ¿verdad? En este momento y pues que estemos listos para recibir, ¿verdad? En esta noche y tomar, ¿verdad? Lo que Dios tiene para nuestras vidas. Vamos a usar nuestra Biblia. Recuérdense que nuestros temas, nuestros estudios que damos, nuestros consejos bíblicos son totalmente bibliocéntricos. Así es de que por ahí usted vaya y agarre su Biblia si tiene una. Y si no, pues entonces, por ahí si tiene una tableta, teléfono o computadora, simplemente haga Google las escrituras que usted escuche y vamos a estar compartiendo y usted las puede ir leyendo para que vea usted que pues todo es, ¿verdad?, conforme a la palabra del Señor. Entonces, en esta noche vamos a iniciar. Han sido tiempos de transición, pudiera yo decir, ¿verdad? Un tiempo en Michoacán, un tiempo en la Ciudad de México y un tiempo acá. Y pues a veces se nos ha hecho difícil entre viajando de un lado para otro, conectarnos y estar pues totalmente en secuencia con los estudios, pero vamos a esperar que Dios nos ayude y que ya podamos nosotros continuar con nuestros estudios cada martes. De antemano, pues yo les pido una disculpa, ¿verdad? Porque pues hemos estado un poco inconstantes en esto, pero con la ayuda del Señor, pues vamos a continuar adelante, ¿verdad? Hoy vamos a continuar estudiando la palabra del Señor y vamos a estudiar un tema que se llama restaurar la moralidad. Al restaurar la moralidad comienza con nosotros, ¿verdad? Ciertamente yo he estado meditando mucho esta semana en el tema del perdón. Y yo le he estado pidiendo al Señor, ¿verdad?, que Él me enseñe verdaderamente, ¿verdad?, qué significa el perdón a profundidad, ¿verdad? Y qué cosas van englobadas en el perdón, ¿verdad?, que Dios nos pide y demanda a nosotros como sus hijos, ¿verdad? Al igual que como Él dice en su palabra que Él nos perdonó, nosotros también debemos de perdonar, dice su palabra, a quien nos ofende. Y en esta noche vamos a estudiar, ¿verdad?, este tema. Recuérdese, es restaurar la moralidad que comienza con nosotros. Vamos a estudiar el tema de cómo podemos, hermanos, nosotros a través de la escritura restaurar la moralidad, no solamente en nuestras vidas, sino también en la vida de aquellos que nos rodean, ¿verdad?, del mundo. Es muy importante, ¿verdad, hermanos, y personas que nos escuchan, pensar en esto, porque déjeme decirle que a raíz precisamente de la desobediencia y del alejamiento que el ser humano tiene de Dios, ¿verdad?, viviendo una vida inmoral y en desobediencia delante de Dios, se están destrozando nuestras familias, ¿verdad? Se están apartando las familias, se están destruyendo matrimonios. Porque puede ser que una persona, hermanos, trate de restaurar esa moralidad en el matrimonio, en la familia, pero si la otra parte, ¿verdad?, no está consciente del daño que esto está haciendo a las personas o a la familia, hermanos, ¿verdad?, pues es difícil. Entonces, es muy importante para mí, hermanos, yo pensaba y analizaba y meditaba hoy y decía, Señor, es importante
que nosotros como tus hijos, personas que hemos aceptado tu sacrificio y te hemos aceptado con nuestro Señor Jesús, como nuestro Señor y Salvador, podamos restaurar, hermanos, la moralidad. ¿Dónde? Primeramente en nuestras vidas. Después, hermanos, en el núcleo familiar. Porque déjeme decirle que si nosotros, hermanos, vivimos una vida inmoral, una vida en desobediencia delante de Dios, entonces nosotros vamos a llevar esa inmoralidad al núcleo familiar, hermanos. Y el núcleo familiar se va a destruir. ¿Verdad? Entonces, en esta noche, para mí es un tema muy crucial, hermanos, muy importante en la vida de la familia, en la vida de las personas. Vamos en esta noche, ¿verdad?, a estudiar esto a ojos o a vista o a la luz de la palabra del Señor. Vamos a ver, hermanos, que si usted piensa o si nosotros pensamos que nuestra cultura es mala y empeora rápidamente, pues estamos en lo correcto, hermanos, porque es de lo que estamos hablando, ¿verdad? Día a día se vive más inmoralidad, día a día se vive más en desobediencia, día a día se vive más corrupción, día a día se vive más alejado de Dios. Los seres humanos, hermanos, están olvidando de Dios. Mas, sin embargo, en esta noche, ¿verdad? Vamos a ver que hay buenas noticias y que hay esperanza, ¿verdad? Sin embargo, esa no es excusa, hermanos, de que la situación esté empeorando para que nosotros nos sentemos cómodamente a observar, hermanos, lo que está pasando sin hacer nada. El cambio positivo, hermanos, que quisiéramos ver acontecer en este mundo debe comenzar primeramente con nosotros, hermanos, con nosotros. Nosotros, hermanos, debemos volvernos a Dios en arrepentimiento verdadero. Debemos buscar la sabiduría de Dios para poner las cosas en orden y poner la palabra de Dios por obra en obediencia. Eso es lo que nosotros debemos de hacer, hermanos. Amén. Vamos a ver lo que nos dice, hermanos, Hechos 3:19. Ese va a ser el texto que nosotros vamos a tomar en esta noche como clave, ¿verdad? El texto de Hechos 3:19. Por ahí si usted lo puede buscar. Y cuando lo tenga, puede decir amén. No sé cuántos, si nuestros hermanos ya entrarían a Zoom o no tenemos todavía. Bueno, no tenemos a nadie, pero estamos mi hermana Stephanie y yo ahorita en este momento. Así y 10 hermanos acá en Facebook. Bienvenidos. Si nos quieren saludar, adelante, salúdenos, díganos de dónde nos visitan. Ay. Vamos a leer la escritura, ¿verdad? Esta escritura, recuérdense, va a ser nuestro texto clave. Amén. Vamos a leerla. Dice la palabra del Señor en Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Bendito el nombre del Señor. Aquí, hermanos, en este versículo bíblico, que es nuestro texto clave, acuérdese que estamos estudiando el tema restaurar la moralidad. ¿Cómo podemos nosotros restaurar, hermanos, la moralidad? Y dice la palabra del Señor, la primera escritura dice que así que arrepentíos. ¿Cómo la podemos restaurar? A través del arrepentimiento y la conversión, hermanos. ¿A quién? A Cristo Jesús. Entregar nuestra vida, hermanos, y vivir una vida en obediencia. Dice, para que sean borrados, ¿qué? Vuestros pecados. Dice, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, hermanos. En este versículo bíblico, hermanos, podemos entender que el arrepentimiento y conversión implican, fíjese bien la palabra, implican un cambio de mente y dirección, hermanos, y que el ser humano se aparte de pecado y se vuelva hacia Dios, hermanos. Eso es lo que este versículo bíblico nos está enseñando en esta noche, que debemos de convertirnos al Señor. Primeramente debemos de arrepentirnos. O sea, y esto implica un cambio de mente y de dirección, hermanos. Cambiar nuestra mentalidad.
¿verdad?, que tenemos o que teníamos. Nos muestra, hermanos, esta escritura bíblica que el perdón de pecados es la consecuencia directa del arrepentimiento, que es la remisión de los pecados, ¿verdad? Esta escritura, hermanos, nuevamente lo repito, nos muestra que el perdón de pecados es la consecuencia, fíjese, directa del arrepentimiento. Cuando nuestros pecados, hermanos, no son perdonados, dice la palabra del Señor, y vienen a ser como blanca grana, hermanos, ¿verdad? Entonces es una consecuencia, hermanos, del arrepentimiento genuino en nuestras vidas y en nuestros corazones. Esta escritura, hermanos, menciona tiempos, fíjese, de refrigerio. ¿Qué quiere decir, hermanos? Tiempos de refrigerio para nuestras vidas. Esta frase, hermanos, se refiere a momentos de alivio, gozo, paz y restauración espiritual que viene de la presencia de Dios, que solamente viene, hermanos, de la presencia de Dios. Esa paz, hermanos, ese alivio, esa restauración, ese gozo, el mundo no lo da, hermanos. Eso solamente viene de Dios. Eso quiere decir tiempo de refrigerio. O incluso, hermanos, también tiempo de refrigerio, un descanso de las dificultades y la persecución, hermanos. Amén. Y aquí podemos entender, hermanos, que muchas de las veces la escritura aquí nos está hablando claro y conciso en que si nosotros muchas de las veces, hermanos, en la vida tenemos dificultades y somos perseguidos, hermanos, es porque estamos viviendo espiritualmente, hermanos, en pecado, estamos viviendo inmoralmente, estamos desobedeciendo delante de Dios. Y aquí en esta escritura también podemos ver, hermanos, que Dios nos promete tiempos de descanso, tiempos de alivio, paz y gozo cuando nos arrepentimos de nuestra maldad y de nuestros pecados y nos acercamos sinceramente a Él. Así como lo hizo con el pueblo de Israel cuando los estableció como nación, hermanos. Cuando el Señor, hermanos, estableció al pueblo de Israel, hermanos, como nación, pudimos ver que Él los juntó, hermanos, de nuevo. Él los trajo a la nación de Israel. Entonces Israel, ¿verdad?, ya no fue perseguido, ya no fue ya no fue perseguido Israel, ¿verdad? Y vino para Israel tiempos de paz, tiempos de gozo y tiempos de refrigerio, de descanso de parte del Señor, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque Israel, hermanos, ciertamente se arrepintió de sus malos caminos, ¿verdad? Y obedeció y se volvió a Dios. Dios, hermanos, le dio grandes promesas a Israel cuando los estableció como nación. Él nos da, hermanos, cuando nosotros nos arrepentimos, hermanos, cuando nosotros volteamos nuestra mirada hacia el Señor, Dios nos da tiempos, hermanos, de refrigerio. Dios nos promete, ¿verdad?, a todos nosotros grandes promesas, o sea, nos da grandes promesas, hermanos. Y podemos ver, hermanos, que nuestro Dios es un Dios de pactos, que hace pactos con nosotros. Y dice que Dios cumple sus promesas para con nosotros. Veamos lo que Dios le prometió a su pueblo a cambio de su amor y de su obediencia. Porque Dios, hermano, nos promete bendiciones, nos promete paz, nos promete amor, nos promete gozo, nos promete amor, hermanos, a cambio de nuestra obediencia, hermanos, a Él. Vamos a ver lo que dice Deuteronomio, Deuteronomios 11, del 13 al 15. 11, 13 al 15. Y por acá les invito a nuestros hermanos de la Iglesia de Misericordia y Verdad por ahí que se conecten con nosotros al Zoom. Si nos están viendo por ahí, sí, o si nos están viendo en Facebook, pues también que nos digan, hola, aquí estamos ya. Amén, amén. Dice así la palabra de Dios: si obedeciereis cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy,
amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Daré también hierba en tu campo para tus granados y comerás y te saciarás. Amén. Para tus ganados y comerás y te saciarás. Fíjese aquí, hermanos, el Señor, ¿qué está prometiéndole al pueblo de Israel a cambio de su obediencia? Fíjese, le está prometiendo ¿qué? Primeramente, que le dará lluvia, hermanos, lluvia de bendiciones a su tiempo, la temprana y la tardía. Dice, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. O sea que nada, hermanos, les faltaría, de nada carecerían. Daré también hierba en tu campo para tus ganados y comerás y te saciarás. Fíjese qué hermoso es el Señor. Amén. Y hoy en día espiritualmente también, hermanos, el Señor que nos promete en la primera escritura que leímos, tiempos de refrigerio, hermanos, que es paz, ¿verdad? ¿Qué más dijimos? Paz, gozo, armonía, hermanos, ¿verdad? Con nosotros y con los que nos rodean. Imagínense, o sea, todas esas son las promesas de Dios para nosotros. Si nosotros, hermanos, nos volvemos hacia Él y somos obedientes. ¿Por qué? Porque Él promete tiempos de refrigerio. Deuteronomios 11, 13 al 15, hermanos, la escritura que acabamos de leer es una promesa de Dios a Israel. Dice, si aman y obedecen fielmente sus mandamientos, sirviendo con todo el corazón y alma, dice que dice, Él les dará bendiciones como la lluvia oportuna, temprana y tardía, para sus cosechas, grano, vino, aceite y pasto para su ganado, resultando en qué, hermanos, en alimento y satisfacción. Hoy en día, hermanos, el Señor, ¿verdad? Llena de, cuando dice de lluvia temprana y tardía, son las bendiciones sobre nuestras vidas, hermanos. Y el Señor no solamente se encarga de darnos el alimento físico, sino a hoy en día el Señor nos da el alimento espiritual, hermanos, a través de su Santo Espíritu, que es su palabra, hermanos. Su palabra es el alimento espiritual para nuestras vidas. Un contraste, hermanos, con la vida difícil de Egipto, ¿verdad? Porque cuando el pueblo de Israel, hermanos, se encontraba en Egipto, ellos no tenían nada de esto, ellos eran esclavos, ellos carecían de todas estas bendiciones, pero cuando ellos se volvieron al Señor, cuando ellos se volvieron a Dios, ¿verdad? Entonces Dios, hermanos, hizo un pacto de amor con ellos, ¿verdad? Hizo un pacto con ellos porque ellos se volvieron en obediencia. Hey, go to the living room because I'm teaching. Go. Se volvieron hacia Él, ¿verdad? Aquí podemos ver, hermanos, en esta escritura que esto es un pacto de amor y obediencia de parte del pueblo de Israel, donde la fidelidad a Dios trae, ¿qué, hermanos? Prosperidad y sustento, no solamente física, material, sino también espiritual, hermanos. Amén. No por méritos propios, sino por la gracia divina como respuesta del amor de Dios, hermanos. Por su gracia, hermanos, por su amor, por su misericordia. Y porque Él, hermanos, lo único que demanda de nosotros, hermanos, es obediencia, ¿verdad? Es lo único que Él demanda de nosotros, obediencia, hermanos. Y que nos apartemos de la inmoralidad, que nos apartemos de las cosas vanas de este mundo. La condición, hermanos, de amor y obediencia del versículo 13 y 14 aquí de Deuteronomios, la de amar al Señor tu Dios, el fundamento de la relación, un amor exclusivo, hermanos, y total, servirle con todo el corazón y alma. Esta obediencia no debe de ser jamás, hermanos, forzada. No debe de ser forzada, hermanos, sino debe de ser una respuesta natural, hermanos, al amor que Dios nos ha mostrado.
Sí. Aquí, hermanos, podemos entender que al obedecer cuidadosamente los mandamientos, la fe debe manifestarse en acciones concretas sin añadir ni quitar nada a la palabra de Dios, hermanos. Amén. ¿Cuáles son las acciones concretas? El arrepentimiento, hermanos, y la obediencia delante de Dios. Eso es lo que el Señor demanda, hermanos. Esa es la manera como nosotros vamos a ser librados de la inmoralidad, hermanos, y la humanidad también. Pero desafortunadamente, como les digo, ¿verdad? O como empezamos diciendo al principio, estamos viviendo tristemente en un mundo inmoral, lleno de pecado, lleno de desobediencia, hermanos, donde la gente no quiere ya tener nada que ver con Dios, no quiere saber de Dios, no quiere escuchar la palabra de Dios. Se ofenden, les es ofensa, hermanos, les es ofensivo que alguien les hable de la palabra del Señor. Cuando, si nosotros, hermanos, realmente entendiéramos y nos diéramos cuenta que la verdadera, hermanos, base de la felicidad en este mundo, hermanos, de ser bienaventurados, porque esos bienaventurados felices, de vivir una vida en paz y gozosa, es la obediencia a Dios, es el Amén. arrepentimiento, hermanos, y que volteemos verdaderamente nuestra mirada hacia el autor y consumador de nuestra fe, Cristo Jesús. Vamos a continuar. Nos consideran aburridos, antipáticos, antisociales, pero la verdad es que cuando estamos verdaderamente en el amor de Cristo, somos diferentes. Ya el pecado que nos consumía, ahora lo vemos como pues mal. Pues ya no nos consume. Exacto, ya somos unas nuevas personas, somos diferentes y no somos nada de aburridos, al contrario, también somos alegres, pero en diferente manera. Exacto, o sea, el pecado ya no nos consume, el pecado ya no nos agobia. Puede que a través de otras personas que viven inmoralmente, ¿verdad? Nos quieran hacer daño o nos hagan daño, pero cuando Cristo vive en nuestras vidas y en nuestros corazones, el pecado de otros hermanos no puede destruirnos a nosotros. Amén. A nosotros lo que nos puede destruir, hermanos, y acabar es nuestra propia inmoralidad delante de Dios, nuestra propia desobediencia. Pero cuando nosotros somos obedientes delante de Dios y vivimos una vida moral correcta, siguiendo los principios y los estatutos establecidos por Dios, déjeme decirle, hermanos, como decía David, que aunque en el valle de sombra de muerte, hermanos, nos encontremos, no debemos de temer mal alguno, porque Dios estará con nosotros, hermanos. Amén. Y aunque en el pozo de la desesperación, hermanos, nos encontremos, aún de ahí, hermanos, el Señor nos sacará. ¿Por qué? Porque hemos puesto nuestra confianza, nuestra fe, nuestra obediencia, nuestro corazón, hermanos, nuestra confianza en el Dios único y verdadero, hermanos. Y eso no lo puede cambiar absolutamente nada. Entonces nosotros, hermanos, el pecado no de otros hermanos no nos puede destruir. A nosotros nos puede destruir solamente que nosotros tomemos la decisión, hermanos, de desobedecer y pecar delante de Dios. Y la falta, hermanos, de arrepentimiento delante de Dios. Entonces, hermanos, podemos ver que Dios ha preparado el camino a través de su Hijo, Jesucristo, hermanos, para que cada ser humano reciba vida eterna y venga a ser miembro ¿de quién? De su familia, hermanos. Venga a ser miembro de la familia de Cristo, ¿verdad? Porque cuando nosotros, hermanos, nos arrepentimos, aceptamos al Señor como nuestro Salvador, Él nos adopta como sus hijos y pasamos a ser hijos de Dios, hermanos, miembros de la familia de Cristo. Vamos a ver lo que nos dice Romanos 10, del 11 al 13.
Dice la palabra del Señor así en esta noche, Romanos 10, del 11 al 13. Dice, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor, ¿qué dice? Será salvo. Será salvo. No importa, hermano, no importa, persona que me escuchas, qué raza seas, de dónde vengas, de dónde te encuentres en este momento, cómo haya sido tu vida o cómo sea tu vida. Dice la palabra del Señor en este momento, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Dice, todo aquel que en él creyere, dice, no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, entre blanco y negro, entre amarillo y moreno, entre los que hablamos español y los que hablan inglés, entre los americanos, los mexicanos. No hay diferencia, pues el mismo que es Señor de todos, fíjese, es rico para con todos los que le invocan. Entonces, también esto quiere decir, no importa la condición en la que te encuentres tú ahorita, no importa dónde te encuentres ahorita, dijéramos nosotros, el pecado en el que estés, vamos a decirlo así, vamos a ser claros, el pecado en el que te encuentres, la vida que estés llevando. Si tú vienes al Señor Jesucristo y crees en Él, dice la palabra del Señor, que serás salvo. Serás limpio, serás salvo, serás perdonado y vendrán a tu vida, como dice la primera escritura que leímos en nuestra escritura clave, en Hechos 3:19, dice, vendrán tiempos de refrigerio a tu vida de parte del Señor. Así es de que no, en este momento, ¿verdad? Estamos diciendo, no importa la condición en la que te encuentres, Dios quiere, ¿verdad? Que nosotros, hermanos y personas que me escuchan, nos apartemos de la inmoralidad de este mundo, porque déjeme decirle que esa inmoralidad, esa desobediencia, ese pecado está destruyendo nuestra vida, nos está corroendo por dentro, nos está acabando, nos está carcomiendo. Y después de nosotros, ¿verdad? Va a nuestras familias, a nuestros seres queridos, a los que nos rodean, a nuestro hogar y lo destruye. Entonces es bien importante, ¿verdad? Que nosotros en este día pongamos atención a lo que el Señor en esta noche, ¿verdad? Está tratando de enseñarnos, de decirnos a través de su palabra. Dice aquí en Romanos 10, 11 al 13, ¿verdad? La que acabamos de leer. Porque todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo, dice el versículo 13. Incluso, ¿verdad? Aunque todos, ¿verdad? Todos, porque no habemos ninguno que podamos justificarnos. Incluso aunque todos hemos faltado de una u otra manera, fíjese, la misericordia de Dios ha sido grande. Las misericordias de Dios, dice su palabra, que son nuevas cada mañana. Dice la palabra del Señor que Él hace salir su sol sobre buenos y sobre malos. Él todavía nos bendice cuando le obedecemos y le amamos. Amén. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor en Romanos, hermanos, que con amor eterno Dios nos ha amado. Dice, por tanto, dice, os prolongué mi misericordia. Las misericordias de Dios, hermanos, nos las prolonga Él día con día. ¿Por qué? Porque nosotros le obedecemos y le amamos, dice la palabra del Señor, en lo poquito. Somos fieles, hermanos. Dice, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, dice el Señor. Y si nosotros, hermanos, el Señor ve nuestro esfuerzo diario y nuestra obediencia, y ve que en nuestro corazón, hermanos, nosotros le amamos, Él, hermanos, va a tener misericordia de nosotros y Él nos va a bendecir en medio de cualquier situación.
Dios, hermanos, sin embargo, ¿verdad? Fíjese, aquí está el sin embargo. Permitirá que las penalidades vengan, hermanos, sobre nosotros con el fin de conseguir nuestra atención cuando comenzamos a alejarnos de Él. Muchas de las veces, hermanos, cuando vienen también cosas a nuestras vidas, enfermedades, dijéramos, quebrantamiento, a lo mejor económicamente pasamos por tiempos difíciles, en nuestra familia, hermanos, alguien se enferma, nosotros mismos enfermamos, hermanos. El Señor, hermanos, a través de estas cosas, yo no les quiero decir que siempre, pero aquí podemos ver que en ocasiones, a través de estas cosas, el Señor, hermanos, quiere llamarnos la atención, decir hola, decir aquí estoy, te estás siguiendo por donde no debes, ¿verdad? Y a veces, hermanos, cuando estamos bien, en óptimas condiciones, que aparentemente todo va bien, ¿qué empezamos a hacer muchas de las veces? A voltear nuestra vista de Dios y a irnos por otro camino. Entonces el Señor, hermanos, trata de hablarnos de un modo o de otro y no le entendemos. Y cuando ya no entendemos, hermanos, el Señor usa situaciones en nuestras vidas para decir, voltea, vas mal, el camino no es por ahí, el camino es este, ¿verdad? Vamos a ver lo que dice la escritura, hermanos, en Nehemías Nehemías 1, del 5 al 9. Amén. Vamos a leerlo, hermanos, en esta noche. Nehemías, lo repito, capítulo 1, versículos 5 al 9. Y dije, te ruego, Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarde el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Si yo y la casa de mi padre hemos pecado, en extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Fíjese, acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispensaré por los pueblos. Yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volvieseis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para habitar ahí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, y los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo serviré de copero al rey. Aquí está hablando Nehemías, hermanos. Fíjese aquí lo que dice, ¿verdad? Claramente. Dice, Dios, sin embargo, permitirá las penalidades vengan sobre nosotros, hermanos. En este caso, fíjese lo que está diciendo aquí la palabra del Señor. Aquí cuando dice el 7, en extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés, tu siervo, ¿verdad? Se acabó el Zoom, hermanos. Vamos a volvernos a conectar, ¿verdad? Vamos a ver si llegan otros hermanos. Permitan unos momentos. A ver si se conectan mis hermanos por acá. Aquí a los que estamos en Facebook, bienvenidos.
Dios les bendiga. Por ahí, si quieren compartir algo en el chat, pueden hacerlo. Listo, ya iniciamos aquí nuestro Zoom. Vamos a esperar que lleguen nuestros hermanos. Amén. Ya estamos de regreso aquí en Zoom. Vamos a esperar a ver si mis hermanos se conectan en un momento. Recuérdense que estamos estudiando o meditando sobre restaurar la moralidad. Y estamos estudiando que esto comienza con nosotros, ¿verdad? Con nosotros mismos, con nuestra persona, o sea, conmigo, yo, ¿verdad? Y ya después, hermanos, ¿verdad? Pues podemos transmitirlo. Dijimos a los que nos rodean, que son nuestra familia, y después a los demás afuera. Amén. Estamos leyendo aquí la escritura, hermanos, en Nehemías 1, 5 al 9, y estábamos viendo, ¿verdad? Que Dios permite que vengan penalidades a nuestras vidas o problemas, hermanos, a nuestras vidas para llamar nuestra atención. Porque muchas de las veces, hermanos, nos desviamos, ¿verdad? Nos vamos desviando del camino, nos vamos sintiendo cómodos de la vida que estamos viviendo y empezamos a desviarnos, hermanos, y a desobedecer y a irnos por caminos que dice la palabra del Señor que al hombre le parecen perfectos, pero su final, hermanos, son caminos de muerte, dice la palabra del Señor, ¿verdad? Y acuérdate, estábamos leyendo aquí en Nehemías, vamos a leer el versículo 11, versículo 11. Dice, te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre, concede ahora buen éxito a tu siervo. Vamos a leer un versículo atrás, hermanos. Dice el 8, acuérdate de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, ¿qué dice? Yo os dispersaré por los pueblos. Por los pueblos. Esa fue la manera, hermanos, como Dios llamó la atención, hermanos, del pueblo de Israel, ¿verdad? El pueblo de Israel fue dispersado, fue sacado de su tierra, fue sacado de su nación, hermanos, ¿verdad? ¿Por qué? Por la desobediencia, hermanos. Sí. Porque ellos iban por caminos que les parecían correctos, pero que al final los iban a llevar a caminos de muerte, hermanos, como dice la palabra del Señor. Nehemías 1 del 5 al 9, hermanos, es un pasaje clave sobre la oración de intercesión y arrepentimiento, hermanos. Fíjese, ¿una oración de qué? De intercesión, pero más que de arrepentimiento, donde Nehemías, hermanos, se dirige a Dios reconociendo que Dios es un Dios grande, que es el Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, y confiesa los pecados de Israel, incluso o incluyéndose él mismo, basando su petición en la promesa de Dios, fíjese, de reunirlos si se arrepienten, hermanos. Fíjese. Aquí hay una cosa muy interesante, hermanos. ¿Cómo, hermanos, la desobediencia a Dios también trae división? Trae alejamiento, hermanos. Trae dispersación, que las familias se dispersen, se disuelvan, hermanos, se aparten. Cuando en un hogar, hermanos, cuando en una familia, hermanos, hay pecado, hermanos, hay desobediencia, aquella familia se dispersa, hermanos. ¿Por qué? Por la desobediencia. Aquí, hermanos, Nehemías basa su petición en las promesas de Dios de reunirlos si se arrepienten. Fíjese, pidiendo favor ante el rey para restaurar Jerusalén y su pueblo. Los puntos principales, hermanos, en esta escritura incluyen, hermanos, ¿qué? La adoración a Dios, la confesión de pecados, el recuerdo de las promesas, fíjese, divinas
y una petición específica por la restauración de Jerusalén. Aquí podemos ver, hermanos, que Dios tiene promesas para nosotros. Cuando nosotros le somos obedientes, hermanos. Cuando nosotros, hermanos, nos volvemos a Él y le pedimos perdón por nuestros pecados. Aquí, hermanos, en el versículo 6 vemos cómo Nehemías confiesa los pecados de Israel, incluyendo los suyos y los de su casa. Fíjese, los de su casa, hermanos, los de su hogar, los de su familia, admitiendo que no guardaron los mandamientos de Dios. Fíjese, aquí él está admitiendo que han desobedecido, hermanos, los mandamientos de Dios. Esto, hermanos, muestra humildad y solidaridad con su pueblo. En el versículo, aquí, hermanos, 6, Nehemías ora y recuerda a Dios su pacto. Específicamente la promesa de que si el pueblo se arrepiente, Él los juntará de las naciones y los restaurará, hermanos. Cuando una familia, hermanos, cuando un grupo de personas, ¿verdad? Que es la familia, hermanos, se arrepiente, ¿verdad? El Señor cumple sus promesas, hermanos, de volverlos a juntar y de restaurar esos hogares quebrados, hermanos. En este pasaje bíblico, hermanos, podemos ver cómo Nehemías basa su oración ¿en qué? En la fidelidad de Dios, hermanos. En la fidelidad de Dios. Porque nuestro Dios, hermanos, es un Dios fiel, un Dios verdadero, hermanos. Que si nosotros nos arrepentimos de todo corazón, hermanos, y obedecemos sus mandamientos, obedecemos sus estatutos, Él es fiel, hermanos, para cumplir sus promesas, hermanos, en nuestras vidas. Amén. Mientras examinamos, hermanos, el mundo a nuestro alrededor hoy en día, es evidente, hermanos, que no todo está bien. Si usted voltea alrededor, hermanos, hoy en día y especialmente ahorita, cuando se acerca este fin de año, hermanos, que va a entrar un año nuevo, si usted ve la gente anda como si fueran más que personas, seres humanos, parecen zombies, ¿verdad? Parecen personas muertos vivientes, dijéramos. ¿Por qué, hermanos? Porque la gente está confundida, la gente está, el mundo, hermanos, está perdido, sumido, hermanos, en sus delitos y pecados, sumido, hermanos, y viviendo una vida de inmoralidad, de desobediencia delante de Dios. Y todo eso se refleja, hermanos, en cómo se ven, en cómo andan, ¿verdad? Andan como autómatas, hermanos, como nomás de aquí para allá y de allá para acá, como robots. Son seres, hermanos, inanimados, si usted los ve, que se ve que no tienen voluntad, que se mueven porque se mueven ahora sí como dijéramos, a la ola de cómo se mueve este mundo. Pero cuando nosotros, hermanos, venimos a Cristo, ¿verdad? Nosotros venimos a ser, hermanos, personas y seres, hermanos, que tenemos vida, porque la palabra de Dios dice que nosotros tenemos vida y vida en abundancia, porque eso es lo que Cristo nos ofrece, hermanos, una vida plena, una vida en abundancia. Y así, hermanos, mientras nosotros examinamos al mundo a nuestro alrededor, es evidente que no todo está bien, hermanos. Las naciones se están alejando, hermanos, cada vez más y más de Dios. Cuando los hombres se apartan de Dios, fíjese, puedes estar seguro de que el problema está justo adelante, hermanos. Cuando nosotros, hermanos, nos apartamos de los estatutos, de los principios, hermanos, establecidos por la palabra de Dios para vivir, hermanos, una vida en moral y una vida en desobediencia, déjeme decirle que el problema, hermanos, déjeme decirle que el castigo, ahora sí, está frente a usted, hermanos. Usted está llamando a los problemas a su vida. Vamos a leer, hermanos, lo que dice Levíticos 26, del 18 al 20. Fíjese nada más qué tremenda sentencia está diciendo aquí el Señor en esta escritura para aquellos hermanos que se apartan
que deciden, hermanos, voltear la vista del Señor y se van con la ola de este mundo a vivir una vida inmoral, hermanos, y en desobediencia. Fíjese lo que dice aquí la Escritura en Levíticos 26, del 18 al 20. Amén. Y si aún, a ver, ¿la quieres leer? Léela. Sí, a ver. Y si aún con estas cosas no me oyereis, yo volveré a castigaros 7 veces más por vuestros pecados. Amén. ¿Cuántas veces dice la palabra del Señor? 7 veces. Y si aún con estas cosas no me oyereis, fíjese, yo volveré a castigaros 7 veces más por vuestros pecados. Amén. Ay, 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 Señor. Síguele, Stephanie. Y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo, y haré vuestro cielo como hierro y vuestra tierra como bronce. Vuestra fuerza se consumirá en vano, porque vuestra tierra no dará su producto y los árboles de la tierra no darán su fruto. Uy, Fíjese qué tremendo, hermanos. Cuando nosotros, hermanos, nos volvemos en contra de Dios y le damos la espalda, hermanos, porque nos parece más atractivo la vida inmoral de este mundo, porque nos parece más atractivo el pecado, porque nos parece más atractivo, hermanos, la desobediencia, porque se nos hace muy difícil seguir los estatutos y los mandamientos que Dios ordena, hermanos, de vivir una vida moral delante de Dios. Entonces aquí está la sentencia, hermanos, es una sentencia bien dura. Sí. Dice, y si aún con estas cosas no me oyereis, fíjese, el Señor ya estaba hablando. Dice, yo volveré a castigaros 7 veces más por vuestros pecados. Dice, y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo y haré vuestro cielo como hierro y vuestra tierra como bronce. Vuestra fuerza se consumirá en vano, hermanos. O sea que no importa lo que usted trabaje, no importa todo lo que se esfuerce, hermanos, se va a consumir en vano. ¿Por qué? Porque Dios no va a bendecir, hermanos. No va a bendecir su trabajo ni va a bendecir su esfuerzo. Porque vuestra tierra, dice, no dará su producto y los árboles de la tierra no darán su fruto. Qué tremenda sentencia, hermanos, para aquel que decide faltar y pecar delante de Dios, hermanos. Para aquel que escoge vivir una vida inmoral, hermanos, delante de Dios. Es como dice segunda de Pedro 2:22, que el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Ay, Señor, sí, así es, hermanos. Muchas de las veces, hermanos, eso es lo que muchas personas hacen. Después, hermanos, de estar gozando y de los privilegios de estar sirviendo en el camino o estar en el camino de Dios, se vuelven, hermanos. ¿Por qué? Porque me parece mucho más bonito lo que están haciendo allá. Me gusta mucho la música, se ve que tienen un ambiente agradable en el baile. Se ve que anda la gente feliz, se ve que anda contenta, pero déjeme decirle que es una felicidad temporal, hermanos. Amén. Porque dice la escritura que leímos al principio, nuestra escritura clave, hermanos, que nosotros vendrán a nuestras vidas cuando nosotros obedecemos, hermanos, y nos arrepentimos delante de Dios, vienen a nuestras vidas tiempos de refrigerio de parte de Dios. Esa paz, hermanos, que dice la palabra del Señor, que sobrepasa todo entendimiento, hermanos. Aquí, hermanos, podemos ver en esta escritura de Levíticos 26, 18, dice, esta escritura advierte, hermanos, claramente que si Israel no obedece a Dios, ¿qué dice? Él lo castigará 7 veces más por sus pecados, rompiendo su orgullo, volviendo el cielo como hierro y la tierra como bronce, haciendo que sus fuerzas se gasten en vano, porque la tierra no dará fruto ni los árboles producirán. Estos versículos, hermanos, son parte de una sección sobre las consecuencias, hermanos, fíjese, de la desobediencia y de las bendiciones de la obediencia en el pacto de Dios con su pueblo. Aquí, hermanos, se enfatiza, fíjese, la disciplina divina por la terquedad e idolatría de la gente, hermanos. Amén. Esta es una disciplina, hermanos, fuerte que el Señor pone a las personas, al mundo, hermanos,
a todo aquel que decide voltear su mirada de Dios y vivir una vida en desobediencia. Es una disciplina para la terquedad, hermanos, y la idolatría de los seres humanos, hermanos. ¿Por qué? Porque no han querido tener a Dios en su conocimiento, hermanos. No han querido tener a Dios en su vida. No han querido tener a Dios en su hogar. Por eso, hermanos, está sucediendo todo lo que está sucediendo hoy en día. Y la misma advertencia, hermanos, es para nosotros hoy en día. Entonces, hermanos, la pregunta es, ¿cuál es nuestra responsabilidad frente a todo esto? Como hijos de Dios, hermanos, como personas, como seres humanos, como creación de Dios, ¿cuál es nuestra responsabilidad frente a todo esto, frente a esta inmoralidad, hermanos, que hay en el mundo? ¿Cómo nosotros, hermanos, podemos cambiar esto? Debemos continuamente, hermanos, ¿qué debemos de hacer? Arrepentirnos. ¿Seguir la ola del mundo? No, arrepentirnos y volvernos a Dios, ¿verdad? A Dios, sí. Debemos continuamente, hermanos, volver al Señor, hermanos, en arrepentimiento y no volver a hacer, hermanos, las cosas pasadas. Esto me recuerda, hermanos, la escritura de la mujer, hermanas, que encontraron la mujer adúltera, a la cual encontraron en el hecho de adulterio, ¿verdad? Y que le iban a apedrear ahí en Mateo. Y estaban a punto de apedrearla, hermanos, cuando el Señor Jesucristo, ¿verdad? Dijo estas palabras: el que esté limpio de toda culpa, pues que arroje la primera piedra. Y como todos, hermanos, tenían pecado o tenían algo por ahí oculto, pues no se atrevieron y mejor dieron vuelta y se fueron. Pero ¿qué le dijo el Señor a la mujer? Le dijo, vete y vuelve a adulterar. No peques más. Le dijo, mujer, yo te perdono. Dice, vete y no peques más. No lo vuelvas a hacer, hermanos. Entonces, cuando nosotros, hermanos, nos acercamos y nos arrepentimos delante de Dios, genuinamente, hermanos, Él perdona nuestros pecados, dice la palabra del Señor. Pero nosotros, hermanos, no debemos de volver, como dijo mi hermana Stephanie, como el perro al vómito y el puerco al lodo, hermanos. Porque eso es lo que la palabra del Señor dice. Cuando el Señor nos perdona, imagínense si la mujer adúltera, el Señor la hubiera perdonado y ella hubiera vuelto a ir otra vez, como dicen, a revolcarse en su vómito, o sea, a revolcarse de nuevo en el hecho de adulterio. Entonces ahí se estaría cumpliendo, ¿verdad? Cuando dice que el perro se vuelve a su vómito y la puerca en lodo, hermanos. Sí. El Señor, hermanos, demanda de nosotros santidad, hermanos. Y si nosotros hemos pecado, hermanos, debemos de arrepentirnos, pero no volverlo a hacer. Porque entonces ahí está la consecuencia, hermanos. La acabamos de leer aquí en Levíticos 26, en el 19, donde dice, quebrantaré la soberbia, donde dice que, no, en el 18, dice, y si aún con estas cosas no me oyereis, dice, yo volveré y castigaré 7 veces más por vuestro pecado. Ahí está la sentencia, hermanos. No la estoy dando yo, la está dando la palabra del Señor. Así es de que debemos de ser muy cuidadosos, hermanos, porque dice la palabra del Señor que Dios no puede ser burlado, hermanos. A Dios no lo podemos engañar. Nosotros podremos engañar a lo mejor al pastor, a las personas que nos rodean, a su esposa, a su esposo, a sus hijos, pero a Dios, hermanos, no lo podemos engañar. Bien. Cuando nuestro arrepentimiento, hermanos, sea delante de Dios, debe de ser un arrepentimiento genuino y sincero, hermanos, delante de Dios. Con el firme propósito, hermanos, de no volver nosotros a pecar o a hacer lo que estábamos haciendo, hermanos, de seguir viviendo esa vida inmoral. Vamos a leer lo que nos dice Romanos 3:23 al 26. Dice, acuérdese de la pregunta que hicimos, ¿verdad? ¿Cuál es nuestra responsabilidad, hermanos, frente a todo esto? Y dijimos que debemos continuar
continuamente volver al Señor en arrepentimiento. Vamos a ver lo que nos dice Romanos 3, 23 al 26, hermanos, al respecto. Bienvenida, hermana Margarita, ya no la saludamos antes. Está la hermana Margarita. Y Josué. Buenas noches, hermanas, bendiciones. Yo también ya no interrumpí porque dije, bueno, ahorita en un chancecito. Amén, amén. Sí, vamos a leer la escritura, hermanos, ahí en Romanos 3:23. Sí, dice, al 26. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Amén. Aquí está, hermanos. Entonces nosotros debemos continuamente, hermanos, volver al Señor en arrepentimiento. Dice aquí la palabra del Señor en el versículo 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, hermanos, a causa, fíjese, de haber pasado por alto en su paciencia, hermanos, los pecados pasados. Cuando nosotros venimos, hermanos, y nos arrepentimos, así como lo hizo la mujer adúltera, hermanos, y Dios le perdonó, Dios en su paciencia, nuestro Señor Jesucristo, hermanos, perdonó sus pecados pasados. Pero déjeme decirle, hermanos, que si esta mujer, hermanos, hubiera vuelto, ahora sí como el perro al vómito, hermanos, aquí, hermanos, va a entrar y va a ser manifestada, hermanos, la justicia de Dios. Porque Dios es un Dios justo. Y acuérdese lo que estábamos diciendo, lo que leímos, hermanos, acá en Levítico 26, del 18 al 28. Cuando nosotros, hermanos, por decisión propia y porque creemos que es mejor, hermanos, vivir en este mundo de inmoralidad con la ola del mundo, entonces, hermanos, estamos llamando al problema. Y el problema, hermanos, no está ni a pasos de nosotros, hermanos, cuando nosotros vivimos de esa manera. Y nosotros nos creemos a veces tan listos de pensar que estamos engañando a Dios, hermanos. Cuando Dios dice la palabra del Señor no puede ser burlado. Entonces nosotros, hermanos, la responsabilidad que tenemos en este mundo, hacia la inmoralidad que existe, hermanos, es primeramente arrepentirnos nosotros, hermanos, ¿verdad? Y cambiar, hermanos, cambiar nuestra manera de vivir, cambiar nuestra manera de estar nosotros dirigiéndonos en este mundo, hermanos. Porque muchas de las veces, hermanos, conocemos la palabra del Señor, la escuchamos, pero vamos por el mundo, hermanos, como peor, hermanos, que los impíos, peor, hermanos, que los que no tienen y no conocen a Dios. Entonces, la responsabilidad de nosotros, hermanos, primeramente, es vivir una vida moral en obediencia delante de Dios, hermanos. Amén. Déjenme y les vuelvo a repetir. Tristemente, hermanos, y desafortunadamente, esa inmoralidad, hermanos, que se vive, está destruyendo familias, hermanos. Y yo les hago un llamado especial, hermanos, a las cabezas, a los sacerdotes que Dios ha puesto, en este caso al varón, hermanos, que tengan mucho cuidado en estas cosas. Porque ustedes, hermanos, delante de Dios, varones, son responsables por su familia y son responsables por vivir una vida moral delante de Dios.
Y si ustedes no lo hacen así, ustedes van a traer destrucción a su familia. Y su familia, hermanos, así como el pueblo de Israel fue separado, así va a ser su familia separada y va a ser quebrada, hermanos. Entonces, las bases de nuestras sociedades hoy en día, hermanos, son las familias. Y el enemigo, hermanos, a través de la inmoralidad está atacando fuertemente el núcleo familiar. Entonces debemos de ser sabios, porque el enemigo sabe, hermanos, que cuando destruye la familia, destruye todo. Destruye la iglesia, destruye la sociedad, destruye, hermanos, el círculo moral establecido por Dios, hermanos. Entonces vamos a tener mucho cuidado con estas cosas, ¿verdad? Así, hermanos, como la lluvia refrescante que rompe una dura sequía, el arrepentimiento, hermanos, trae alivio, paz, tiempo de refrigerio a nuestras vidas, hermanos, como lo leímos en la escritura clave al principio, hermanos, en Romanos, ¿verdad? Ahí en Romanos leímos en nuestro texto clave, hermanos, Romanos 3:19, así, hermanos, que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. ¿Para qué? Para que vengan de la presencia del Señor tiempos, hermanos, de refrigerio, tiempos de paz, tiempos de armonía, ¿verdad? Tiempos de esperanza, hermanos, tiempos de gozo, ¿verdad? Donde puedan ustedes gozarse, estar tranquilos, estar en paz, sabiendo, hermanos, que Dios es quien tiene control de sus vidas, de sus familias. Así, hermanos, ¿verdad? El arrepentimiento trae alivio, paz y tiempos de refrigerio a nuestras vidas. Vamos a ver, ¿verdad? O vamos a hacerlo como dice Mateo 3:8, hermanos. Mateo 3:8 nos dice que nosotros, hermanos, si queremos tiempos de refrigerio en nuestras vidas, nosotros debemos de hacer frutos dignos de arrepentimiento, hermanos. Amén. ¿Y cuáles son los frutos dignos de arrepentimiento, hermanos? Vivir una vida en obediencia, conforme, hermanos, a los frutos del Espíritu, que son amor, paz, gozo, benignidad, hermanos. Todos los frutos del Espíritu que habla ahí en Gálatas, hermanos. Dice la palabra del Señor, hermanos, que si nosotros queremos tiempos de refrigerio en nuestras vidas, debemos de hacer, pues, frutos dignos de arrepentimiento, como dice Mateo 3:8. Y como dice Lucas 15:7, hermanos, dice, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento, hermanos. Dios se goza, hermanos, cuando nosotros venimos delante de Él con un corazón, dice la palabra del Señor, contrito y humillado, y de corazón, hermanos, nos arrepentimos y nos humillamos delante de su presencia. Dice que Él, hermanos, hay más gozo en el cielo por uno, hermanos, que se arrepiente, que por 99 justos que ya están en su redil, que ya están en su familia, hermanos, que no necesitan arrepentimiento. Debemos buscar, hermanos, cada cosa en nuestras vidas que no le agrada a Dios y cambiarla, verdaderamente, hermanos. Debemos vivir vidas que demuestran obras de arrepentimiento, hermanos, con la ayuda de Dios. Y guiados, hermanos, por las Escrituras, nosotros podemos hacerlo. Porque acuérdese que dice la palabra del Señor que nosotros conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Porque la verdad, hermanos, el cambio de vida, la verdadera vida, hermanos, está en la palabra de Dios y en nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Amén. Dice la palabra del Señor, hermanos, en Job 42:10. La hermana del pastor. Terminar. Job 42:10. Dice, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó el doble todas las cosas que habían sido de Job. ¿Verdad? Ahí vemos, hermanos, ¿qué hizo el Señor? Dice que quitó la aflicción de Job cuando hubo orado por sus amigos
y aumentó el doble de todas las cosas que habían sido de Job. Job, hermanos, actuó de una manera piadosa, de una manera, hermanos, que demostraba los frutos que había en él. Y dice que entonces el Señor, dice que aumentó al doble todas las cosas que habían sido de él. Todo lo que le había sido quitado, hermanos, le fue devuelto al doble. Ahí, hermanos, en el ejemplo de Job, podemos ver un corazón sincero, un corazón humillado, un corazón, hermanos, conforme al corazón de Dios. Dice Lucas 17, 3 al 4, hermanos. Vamos a leerlo, Lucas 17, del 3 al 4. Lucas 13. 17, del 3 al 4. Amén. Mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti, diciendo, me arrepiento, perdónale. Amén. Mira por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Yo, hermanos, he estado batallando con verdaderamente, hermanos, y le he estado pidiendo a Dios el significado del perdón, hermanos. Y consultaba yo, hermanos, con una persona, ¿verdad? Y consultaba con el Señor y he estado leyendo. Sí, hermanos, el Señor nos enseña a perdonar, pero perdonar aquí, hermanos, no significa que usted permita que aquella persona a la cual usted perdona también siga maltratándolo, siga abusando de usted. Me decía una hermana, dice, el perdonar no significa que tú perdones, dice, y te vuelvas a abrazar de nuevo al cactus que te está espinando y que te está hiriendo. Dice, nosotros debemos de perdonar, dice, y seguir adelante, ¿verdad? Y eso es lo que aquí el Señor nos enseña, hermanos. ¿Para qué? Para que nuestro corazón, hermanos, esté libre delante de Dios y nuestras oraciones no sean estorbadas, como dice la palabra del Señor. Vamos a leer una última escritura, hermanos, en Segunda de Pedro del 3:9. Segunda de Pedro 3:9. Dice la palabra del Señor en Segunda de Pedro 3:9. El Señor dice, no tarda su promesa. Según, fíjese, algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese es el plan verdadero, hermanos, para la vida, para nuestras vidas de parte del Señor. Que nosotros, hermanos, nos arrepintamos, que dejemos de pecar, que dejemos de llevar una vida inmoral, hermanos. El Señor, hermanos, nos sigue viendo con ojos de amor y de misericordia, pero también déjeme decirle que las consecuencias del pecado, hermanos, de vivir una vida inmoral delante de Dios, son tremendas, hermanos. Aquí lo pudimos ver y lo pudimos ir estudiando, hermanos, donde dice la palabra del Señor, hermanos, que si nosotros pecáramos y si aún así con todas estas cosas, ¿verdad? Nosotros, hermanos, siguiéramos pecando contra Dios, ¿qué dice la palabra del Señor? Ahí en Levíticos donde leímos, ¿qué leímos en Levíticos que decía contra esto la sentencia? Quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo, dice, y si aún con estas cosas no me oyereis, yo volveré a castigaros 7 veces más por vuestros pecados. Ahí está la sentencia, hermanos. Y no la estoy dando yo. Sí es verdad que nuestro Dios es un Dios de amor, un Dios de misericordia. Sí es verdad, hermanos, que la paciencia del Señor es grande porque Él no quiere que nadie se pierda. Pero también, hermanos, es verdad que cuando nosotros, hermanos, no le oímos y Él nos está llamando y Él nos está advirtiendo y Él nos está hablando, dice, yo volveré a castigaros 7 veces más por vuestro pecado.
Dice, y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo y haré vuestro cielo como hierro y vuestra tierra como bronce. Sí es verdad, hermanos, nuestro Dios es un Dios de amor y de misericordia. Pero también, hermanos, cuando el Señor nos tiene que estar llame y llame constantemente, es como un padre, hermanos. Cuando está, llámele la atención a su hijo. Llega el momento en que aquel padre se cansa por la desobediencia, por la insensatez de aquel hijo, porque no escucha, porque no entiende. Agarra, el papá llega el momento en que agarra un cinturón, porque mi padre lo hacía, hermanos. Agarra un cinturón y le da unos cinturonazos bien buenos a aquel hijo. Así es el Señor, hermanos. Dice la palabra del Señor que Dios al hijo que ama, lo castiga, hermanos, lo corrige. Así es de que nosotros, hermanos, somos responsables por restaurar la moralidad y empezar con nosotros, hermanos, en este mundo. Porque esa inmoralidad, hermanos, que este mundo está viviendo, está destruyendo, hermanos, nuestras familias. Está destruyendo los matrimonios, está destruyendo las iglesias, hermanos. Y por consiguiente la sociedad en la cual nosotros vivimos, hermanos. Está destruyendo nuestro mundo. Entonces, hermanos, nosotros debemos de ser firmes, verdaderamente vivir una vida, hermanos, en obediencia y no una vida doble delante de Dios. Dios demanda de nosotros santidad, hermanos, y nosotros debemos de vivir una vida santa delante de Dios. Que Dios les bendiga, hermanos, en esta noche, les guarde, ¿verdad? Ya nos pasamos un poco de tiempo, pero empezamos tarde. Vamos a detenernos aquí porque yo sé que allá es noche, acá apenas son las 7:22, pero yo sé que allá ya son las 9:22. Los dejo, hermanos, y pues que Dios me los bendiga a todos. Gracias por mis hermanos que se conectaron, mi hermana Margarita, mi hermano Josué, mi hermana Stephanie. No sé quién más está por ahí con mi hermana Margarita, si hay alguien más o si está ella solita, pero bendiciones, hermanos. Gracias por su fidelidad y pues vamos a tratar, hermanos, de estar conectándonos diariamente, cada cada martes, hermanos, a las 8 de la noche, ¿verdad? Esperamos en Dios que Dios nos ayude, nos fortalezca y podamos continuar con esto, hermanos. Amén. Yo sé que el plan del enemigo, hermanos, es que terminar con esto, pero el plan de Dios no es ese. El plan de Dios es que su evangelio siga siendo difundido, hermanos, y que más personas vengan al conocimiento de Dios. Dios les bendiga, hermanos, y les guarden esta noche y los dejo con mi hermana Stephanie. Gracias, bendiciones. Bendecida noche, hermanas. Gracias, hermana Pati, por compartir algo. El evangelio. Gracias, hermana Stephanie. Dios le bendiga, hermana Margarita. Gracias a Dios por conectarse. Dios le bendiga. Gracias a ustedes, hermanas, y a Dios que todavía tiene misericordia de uno y nos comparten la palabra, hermana. Amén. Gracias. Y muchas felicidades. No la he podido ver, pero la voy a ver. Sí, Dios quiera que sí, hermana. Con ese angelito precioso que trajo al mundo, hermana. Por ahí la vamos a estar. Mira, aquí está. Y bien quietecito, porque mírelo, ella está ahí con nosotros y el bebé bien quietecito. Mírelo. Bien tapadito. Sí, ¿Está dormido, hermana? Está dormidito. Está bien calientito, miren. Ni lata da ese bebé. Debe estar bien incómodo. Y ahorita lo paso a la cama. Gracias a Dios por la vida de mi hermana Patti, de mi hermana Margarita, de mi esposo, que están aquí conectados, a los que se conectaron en Facebook. Dios les bendiga, a los que van a verlo posteriormente también. Pues vamos a estar aquí orando por cada situación que ustedes necesiten. En el nombre de Jesús les damos gracias. Dios les bendiga y que tengan buena noche. Buenas noches, Stephanie. Gracias. Dios les bendiga, hermanos, a todos. Chao, chao. Dios los bendiga a todos. Bendiciones, pastor. Buenas noches. Dios la bendiga, hermana Margarita. La esperamos el domingo, ¿eh? Hay pachanga. Sí. No, pues ustedes son muy pachangueros. Ahora van a tener pachanga. ¿De por qué?
Ajá. por el nacimiento de Leví. ¿Eh? ¿Lo van a presentar? Sí. ¿A poco ya van a ser 40 días? ¿No? ¿Por qué tienen que ser 40 si la Biblia dice que son 8? Ah, bueno. No, vamos solamente a dar gracias a Dios porque nació mi niño. Es algo que sale de mi corazón por esto de que mi niño nació. También, pastor, bendito Dios. Sí. Gracias a Dios, todo salió bien. Nada se... Oh, se cortó. Bueno, Dios les bendiga. Bendiciones.